Al igual que el punto respecto a la línea, el ahora divide el tiempo solo en el sentido de hacerlo potencialmente divisible por un acto de pensamiento que considera el tiempo hecho de dos tiempos. Así, el ahora es adiaireton por ser el límite, es chatón, peras, puntual del tiempo. Y al ser el ahora esencialmente un medio, es imposible suponer un ahora privilegiado que sea un fin sin ser igualmente un comienzo, o un comienzo sin ser igualmente un fin. Se trata de una teoría puramente lógica del ahora, para salvar el continuo y poder enfrentarse con las paradojas de Zenón. 521-16 Hablar del ahora, como límite del pasado y como límite del futuro no significa que haya dos límites. Considerado como divisor del tiempo, el ahora solo existe potencialmente, 222 Numéricamente hay un único e indivisible ahora que une el pasado y el futuro, así como en la línea AC el punto une las partes AB y BC de esa línea. Pero en definición o conceptualmente, catalogón, el ahora es dos, pues puede ser considerado desde el pasado o desde el futuro. 522-17 Si el límite inicial del futuro fuese diferente del límite final del pasado, no podrían estar en inmediata sucesión, pues al ser indivisibles los dos ahores tendrían que estar en contacto, como un todo con un todo, por tanto estar juntos, pero en tal caso no formarían un continuo, véase 213-21b20. Hay un mismo ahora indivisible que es término tanto del pasado como del futuro. 523-18 Si los dos límites estuviesen separados, habría entre ellos un intervalo temporal que sería divisible, en cuyo caso el futuro no sucedería inmediatamente al pasado. Pero si lo que hay entre ellos es tiempo, tendrá que ser divisible, porque ya se ha mostrado que todo tiempo es divisible. 524. Por consiguiente, el ahora sería divisible. Pero si fuese divisible, habría una parte del pasado en el futuro y una parte del futuro en el pasado, pues el punto en el que el ahora fuese dividido marcaría el límite del tiempo pasado y del tiempo futuro. 525. Pero, si así fuera, no estaríamos hablando propiamente del 15, ahora, en sí, sino de un ahora, en sentido derivado, pues la división no sería propiamente una división. 526. Además, habría una parte del ahora, que sería pasado y otra que sería futuro, y no siempre la misma parte sería pasado o futuro, tampoco el ahora sería el mismo, pues el tiempo es divisible en múltiples puntos. Por consiguiente, si es imposible que el ahora tenga esas características, tendrá que haber un mismo ahora que limite a cada uno de los dos tiempos. Pero, 20 Si es así, es evidente que el ahora tiene que ser indivisible, porque si fuera divisible se seguiría lo que antes hemos indicado. Es claro, entonces, después de lo dicho, que en el tiempo hay algo indivisible que llamamos ahora. Y es evidente también que en el ahora nada puede estar en movimiento. 527. Porque si fuera posible, podría haber 25 en un mismo ahora, un movimiento más rápido y otro más lento. Así, supongamos que este ahora sea m, y que el movimiento más rápido recorra la longitud AC en el ahora m. Entonces, en ese mismo ahora, el más lento recorrerá una longitud menor que AC, digamos AB. Y como el más lento se ha movido sobre AB en la totalidad del 30, ahora, m, el más rápido tardará menos en recorrerlo. Habría, entonces, 524-19 232 B20-233 a 21. 525-20 Si el ahora a es el término final del pasado y el término inicial del futuro, y si ahí están separados, habrá un tiempo entre ellos. Y puesto que el tiempo es divisible, supongamos que AB es divisible en M.
como se encuentra después de A, AM estará en el futuro, y como está antes que B, MB estará en el pasado. Luego AM y MB estarán tanto en el pasado como en el futuro, o bien parte del futuro estará en el pasado y parte del pasado estará en el futuro, lo cual es absurdo. 526-21 Si hay una división de la hora, entonces no se trata del ahora instantáneo considerado al comienzo del capítulo, el cual carece de duración, sino de un presente en sentido lato o macron NYN, que decía Filópono. 527-22 Para que haya movimiento hace falta una duración diferenciable, por mínima que sea, pero el ahora puntual no tiene duración, pues es el límite indivisible del pasado y el futuro. Si el ahora fuese una duración, parte del pasado estaña en el futuro y parte del futuro en el pasado. Para Aristóteles, el movimiento solo puede tener lugar entre el ahora y el después. El problema está en que entre el ahora y el después hay siempre un intervalo, potencialmente divisible pero nunca exhaustivamente dividido. No hay el siguiente ahora. Una división del ahora. Pero es indivisible, como hemos mostrado. Luego es imposible que algo esté en movimiento en un ahora. Pero tampoco puede haber algo que esté en reposo en un ahora. Porque, como hemos dicho, una cosa está en reposo, solo si puede estar naturalmente en movimiento, aunque no esté en movimiento cuando, dónde y cómo naturalmente lo estaría. Luego, puesto que nada puede estar en movimiento en un ahora, es claro que tampoco podrá estar en reposo en un ahora. 35 Además, sí. Además, decimos que una cosa está en reposo cuando, tanto en su totalidad como en sus partes, está, ahora, en el mismo estado en que estaba antes, pero en él, ahora, no hay, antes, luego tampoco hay reposo. Así pues, necesariamente lo que está en movimiento solo puede moverse en el tiempo y lo que está en reposo solo puede reposar en el tiempo. 528-23 Nueva reductio ad absurdum para mostrar la imposibilidad del movimiento o del reposo en él. Ahora, el cual es el límite del tiempo pero no es tiempo. Si un mismo ahora pertenece tanto al pasado como al futuro y si algo pudiese estar en movimiento en un ahora, y si suponemos que algo está en movimiento en el pasado, por tanto durante una parte de m, y está asimismo en reposo en el futuro, por tanto durante una parte de m, entonces una misma cosa estaría al mismo tiempo en movimiento y en reposo durante m4 continuidad y divisibilidad del cambio. Todo lo que cambia tiene que ser d10 visible 529. Porque como todo cambio es desde algo hacia algo, y cuando una cosa está en aquello hacia lo cual ha cambiado no cambia ya más, y cuando está en aquello desde lo cual cambia, tanto en sí mismo como en todas sus partes, la cosa todavía no cambia, porque lo que está en una misma condición, tanto en sí mismo como en sus partes, no está cambiando. Se sigue entonces que la 15 cosa que cambia tiene que estar parcialmente en aquello hacia lo cual cambia y parcialmente en aquello desde lo cual cambia. Ya que no es posible que lo que está cambiando esté enteramente en ambos o no esté en ninguno. Entiendo por aquello hacia lo cual cambia, lo que primero se presenta en el proceso de cambio, por ejemplo, el gris, no el negro, si el cambio es desde el blanco, pues no es necesario que lo que está cambiando esté en uno u otro de sus 20 modos. Es, pues, evidente que todo lo que cambia tiene que ser divisible. El movimiento es divisible de dos maneras, según el tiempo y según los movimientos de las partes de lo que está en movimiento 530. Por ejemplo, si el todo AC está en movimiento, también sus partes AB y BC estarán en movimiento. Supongamos que el movimiento de la parte AB sea M1 M2 y que el de parte BC sea M2 M3, entonces M1 M3 será el MOV25 movimiento total de la cosa AC, pues AC estará moviéndose con este movimiento total solo si cada una de sus partes está moviéndose con su movimiento respectivo,
ninguna parte se mueve con el movimiento de la otra. Así, el movimiento total es el movimiento de la magnitud total de una cosa. Además, si todo movimiento es un movimiento de algo, 30 y si el movimiento total M1 M3 no puede ser el movimiento de ninguna de las partes, pues AB tiene el movimiento M1 M2 y BC tiene el movimiento M2 M3, ni de ninguna otra cosa, pues si el movimiento total es el movimiento de una cosa total, entonces las partes de 529-24 tanto la tesis, el cambio solo es posible si la cosa que cambia tiene partes, como la argumentación en que se apoya parecen inspirarse directamente en Platón, Parm, 138b 139b, véase R. E. Allen, Plato, S. Parmenides, páginas 203 a 204. La divisibilidad de la cosa cambiante hay que considerarla según el tipo de cambio de que se trata, es decir, según sea un cambio cualitativo, cuantitativo o local la cosa tiene que tener partes, pues cuando esté cambiando tendrá que estar parcialmente en una condición intermedia y parcialmente en otra. ¿Y qué pasa con el cambio sustancial, si no hay intermedio entre el ser y el no ser? 530-25 La argumentación que sigue hasta 235 a 8 tiene por objeto mostrar que el movimiento de un todo es la suma de los movimientos de sus partes a fin de poner de manifiesto la divisibilidad de los movimientos. Se dan tres pruebas. Ese movimiento serán respectivamente las partes de esa cosa, y las partes de M1 M3 serán movimientos de las partes AB y BC, y de ninguna otra cosa, pues, como hemos visto, un movimiento singular no puede ser movimiento de muchas cosas, resultará entonces que el movimiento total M1 M3 será el movimiento de la magnitud AC de la cosa. 35 Además, si el movimiento del todo AC tuviese otro movimiento que M1 M3, supongamos N1 N3, podría sustraérsele el movimiento de cada una de sus partes, y estos M1 235 vimientos serían entonces iguales a M1 M2 y M2 M3, respectivamente, pues el movimiento de lo que es uno tiene que ser uno. Por lo tanto, si el movimiento total N1 N3 fuese dividido en los movimientos de sus partes, N1 N3 sería igual a M1 M3, pero si hubiese un resto, supongamos N3 N4, este no sería movimiento de nada, pues no podría ser el movimiento 5 del todo ni de alguna de las partes, ya que el movimiento de lo que es uno tiene que ser uno, ni de ninguna otra cosa, porque un movimiento continuo tiene que ser movimiento de cosas que sean continuas. Y el mismo resultado se seguiría si por división los movimientos de las partes se cediesen al movimiento M1 M3. Por consiguiente, si estas consecuencias son imposibles, el movimiento total N1 N3 tendrá que ser igual e idéntico a M1 M3. Tal es, pues, la división del movimiento según los movimientos de las partes, y así tendrá que ser la división de 10 toda cosa que sea divisible en partes. Pero el movimiento es susceptible de otra división, la que se hace según el tiempo. Porque, como todo movimiento es en el tiempo y todo tiempo es divisible 531, y como en menor tiempo el movimiento será menor, se sigue que todo movimiento tiene que ser divisible según el tiempo. Y puesto que todo lo que está en movimiento se mueve con respecto a algo y durante un cierto tiempo, y que el movimiento es de toda la cosa movida, se sigue que las divisio quincenes tienen que ser las mismas para 1, el tiempo, 2, el movimiento, 3, el estar en movimiento 532, 4, la cosa en movimiento y 5, aquello respecto de lo cual hay movimiento, aunque aquello respecto de lo cual hay movimiento no es divisible de la misma manera, pues el lugar es divisible esencialmente, pero la cualidad solo accidentalmente. Así, supongamos que A sea el tiempo. 531-26 véase 232 al 8-22. 532-27 No es clara la distinción entre kinesis y kineistai. Quizás el primero signifique el movimiento,
en abstracto, y el segundo el movimiento, como una energía que efectivamente está cumpliendo un sujeto individual. Nótese que también aquí se está tratando linealmente la totalidad de un proceso de kineistai, de estar en movimiento, en el que una cosa se ve y te mueve, y que sea el movimiento. Entonces, si en el tiempo total una cosa cumple la totalidad del movimiento, en la mitad del tiempo se cumplirá un movimiento menor, que será aún menor si el tiempo es dividido de nuevo, y así indefinidamente. Y así corno es divisible el movimiento también lo es el tiempo, porque si el movimiento total se cumple en la totalidad del tiempo, la mitad del movimiento se cumplirá en la mitad del tiempo, y una parte más pequeña de movimiento se cumplirá en un tiempo todavía más breve. 25 Y el estar en movimiento será también divisible de la misma manera. Así, llamémosle al estar en movimiento entonces, el estar en movimiento que corresponda a la mitad del movimiento será menor que se con un todo, y será todavía menor con respecto a la mitad del movimiento, y así indefinidamente. Podemos también considerar el estar en movimiento según dos movimientos parciales, 30 digamos M1 M2 y M2 M3, a fin de mostrar que el movimiento total corresponderá a la totalidad del proceso de estar en movimiento, pues, si no fuese así, habría más de un estar en movimiento con respecto a un mismo movimiento, como en el caso de un movimiento divisible, que ya se mostró antes que es divisible en los movimientos de las partes de la cosa en movimiento 533. Porque si consideramos cada estar en movimiento en correspondencia con cada uno de los dos movimientos, veremos que la totalidad del proceso del estar en movimiento será continuo. De la misma manera se puede mostrar que también la longitud es divisible 534, y que en general es divisible todo 35 aquello en lo que se cumple el cambio, aunque en algunos casos se trata solo de una división por accidente, ya que lo divisible es solo la cosa que cambia, porque si uno de los elementos del movimiento es divisible, lo serán también todos los demás. Y en cuanto a que sean finitos o infinitos, todos los 235 elementos del movimiento serán de la misma manera finitos o infinitos. Pero que sean divisibles o infinitos es sobre todo una consecuencia de la divisibilidad o infinitud de la cosa que cambia 535, pues la divisibilidad y el infinito. 533 28 234 B 34-5 a 7. 534 29 Quinta clase de divisibilidad, la de aquello en lo cual se cumple el movimiento, que será per se cuando se trata de una longitud, mecos, y un cambio local, y per accidens cuando se trata de un cambio cualitativo. 535 30 así, en el caso de un movimiento local desde A a B, si el intervalo AB es considerado como una distancia, será infinito, al igual que el tiempo, el movimiento, el estar en movimiento y la cosa movida, si es considerado según su división, será infinito al igual que los otros cuatro factores. Y. Pertenecen inmediatamente a lo que cambia. Ya se ha mostrado antes 536 esta divisibilidad, la infinitud será aclarada más adelante 537. Así como una división puede ser esencial o accidental, así también el infinito. 536 31 234 BLO 20. 537 32 236 BL 9-238 B 22. 5 Los términos inicial y final del cambio. 5 Puesto que todo lo que cambia lo hace desde algo hacia algo, es necesario que lo que haya cambiado, cuando haya cambiado primero 538, esté en aquello hacia lo cual ha cambiado. Porque lo que cambia sale de aquello desde lo cual cambia y lo deja, este dejar, o 10 bien es idéntico con el cambiar, o bien le acompaña. Y si el apartarse acompaña al cambiar, el haber dejado acompaña al haber cambiado, porque hay una relación similar entre ambos en cada caso.
Y puesto que uno de los cambios es el cambio por contradicción 539, cuando una cosa haya cambiado desde el no 15 ser al ser habrá abandonado el no ser, luego estará en el ser, porque necesariamente toda cosa o es o no es. Es evidente, entonces, que en el cambio por contradicción lo que ha cambiado tiene que estar en aquello hacia lo cual ha cambiado. Y si eso es así en esta clase de cambio, así también será en los otros 540, pues lo que decimos para uno es también válido para los otros. Además, esto resulta evidente si consideramos en particular cada clase de cambio, ya que lo que ha cambiado 541 tiene que estar en alguna parte o en alguna cosa. Porque, como la cosa ha dejado aquello desde lo cual ha cambiado y tiene que estar necesariamente en alguna parte, tendrá que estar. 538-33 El problema es este, cuando comienza a cambiar lo que está cambiando y a partir de cuándo ya está en aquello hacia lo cual está cambiando. Porque, como todo lo que cambia lo hace de un término a otro, es necesario que cuando ya ha cambiado esté en aquello hacia lo cual cambia. Se mostrará entonces que el término final de un cambio es un límite indivisible y que se cumple en un instante indivisible. Una vez más se parte del supuesto de que la manera de especificar un cambio o proceso de cambio es por referencia a su término adecuado. Para la caracterización del cambio como un apartarse o alejarse, existan ahí, de su término acuo CF 211 a 2, kinesis como éxtasis, y como abandonar, apolei pain, tal término CF 211 a 2. Nótese también el uso de acolutein, acompañar, para caracterizar el existanai respecto del metabayein. En el libro 4 se lo usó para caracterizar la función del tiempo respecto de la quinesis. 539-34 Cambios cat, antífasis son Génesis Iptora, 225 al 2-20. En este caso se trata de Génesis. Cambio del no ser al ser. 540-35, los otros, es decir, Ptora. Aioiosis, pora, auxesis y ptisis. 541-36 Nótese el uso del part. Pef. Pasivo metabeblecos, lo que ha cambiado, lo que ya ha cumplido el cambio tiene que estar en algún donde, caso de L a por A, o en algún estado, en los demás cambios. En aquello hacia lo cual ha cambiado o en alguna otra cosa. Por ejemplo, si la cosa que cambia a C está en algo distinto de C, supongamos en B, entonces tendrá que cambiar de nuevo de A C, pues estamos suponiendo que C no es contiguo a B, ya que el cambio es continuo 542. Y así resultaría que la cosa que ha cambiado, en el momento en que 25 haya cambiado, estaría cambiando hacia aquello a que ha cambiado 543. Pero como esto es imposible, es necesario que lo que ha cambiado esté en aquello hacia lo cual ha cambiado. Y es evidente que también lo que ha sido generado, cuando la generación se ha cumplido, es 544, y lo que ha sido destruido, cuando la destrucción se ha cumplido, no es. Pues lo que hemos dicho en general sobre toda clase de cambio es sobre todo evidente en los cambios por contradicción. Queda claro, entonces, que lo que ha cambiado, en el momento en que ha cambiado primero, está en aquello hacia lo cual ha cambiado. En lo que respecta el cuando primero 545 en el cual lo que ha cambiado ha cumplido su cambio, tiene que ser necesariamente indivisible, y entiendo por primero, lo que no es tal en virtud de que algo distinto sea primero. Así, supón 35 gamos que hace, el, cuando, primero, sea divisible en B. Entonces, si el cambio se ha cumplido en AB o bien en BC, AC no podrá ser aquello en lo que primero se ha cumplido el cambio. Y si estuviese cambiando en cada uno, pues en 236 cada uno tiene que haber cambiado o bien haber estado cambiando, tendrá que estar cambiando también en todo AC, pero habíamos supuesto que el cambio ya se había cumplido en AC.
El argumento sería el mismo incluso en el caso de que la cosa estuviese cambiando en una parte y 542.37. Si la cosa no ha completado el cambio y este es continuo, entonces todavía está cambiando, y si no hay cambio, C no puede ser contiguo a B, ya que suponemos que es un continuo. 543.38. Si suponemos que la cosa ha cambiado primero a B, entonces nos encontramos con la imposibilidad de que la cosa haya cambiado y simultáneamente esté cambiando. CF 231 B 28-31. 544.39. Quizás, signifique aquí existir durante cierto tiempo, algún intervalo temporal, y no meramente en un instante, pues de lo contrario el cambio seguiría realizándose sin alcanzar su término. 545.40. Si una cosa ha cambiado en, donde es un momento o un intervalo temporal, también se puede decir que ha cambiado en algún momento posterior. En cuanto a, primero, aquí significa que ha cambiado justamente en t, no antes, ni tampoco en una parte de t. La consumación de un proceso de cambio no puede ser una parte, divisible, de tal proceso, sino su límite final indivisible, y asimismo el tiempo primario en el que se consuma un proceso de cambio tiene que ser un, ahora, indivisible, átomon. Si no fuera así, si no se cumpliese en un límite sino en una parte divisible del cambio, cuando el cambio se hubiese completado todavía estaría realizándose. En la otra hubiese cumplido el cambio, porque entonces habría algo anterior a lo que es primero. Por consiguiente, aquellos 5 en lo cual 546 se ha cumplido el cambio no puede ser divisible. Y es también evidente que es indivisible aquello en lo cual lo destruido ha sido destruido o lo generado ha sido generado. Ahora bien, la expresión, el cuando primero en el que algo ha cambiado, puede entenderse en dos sentidos: a, como aquello en lo que primariamente se cumplió el cambio, pues solo entonces se puede decir con verdad que la cosa ha cambiado, y b, como aquello en lo que primariamente comenzó a cambiar. 547. Con respecto al fin del cambio, lo que 10 llamamos primer, cuando, existe realmente y es, pues un cambio puede realmente ser completado y hay un fin del cambio, y se ha mostrado que este fin es indivisible por ser un límite. Pero con respecto al comienzo 548 no lo hay en absoluto, pues no hay un comienzo del cambio ni hay un pre-15mer, cuando, en el que comenzó el cambio. Pues, supongamos que BC sea ese primer, cuando. BC no podrá ser entonces indivisible, porque, si lo fuera, el 546-41, aquello en lo que, significa el tiempo del cambio, no aquello sobre lo cual la cosa cambia. 547-42. Dos sentidos del in quo primo mutatum est, como término final en el que se completa el cambio y como término inicial o primera parte del cambio. 548-43. La pregunta es ahora claramente platónica: ¿cuándo se cumple inicialmente el cambio? Aunque no hay aquí una polémica expresa con lo instantáneo o el instante, exai fermanes, de Platón, da la impresión que Aristóteles está retomando la problemática del Parménides 156 CE. Así como antes se dijo que el momento terminal del cambio tiene que ser atómico, indivisible, una concesión al atomismo, porque el término de un continuo es indivisible, en este caso se niega que se pueda hablar de un término inicial en el cual y desde el cual el cambio comience, pues todo punto que se tome como comienzo es siempre una parte divisible del proceso de cambio. El comienzo de un cambio está ciertamente en el tiempo, pero todo intento de singularizarlo nos conduce al abismo de la infinita divisibilidad. Porque en el límite inicial lo que cambia todavía no ha cambiado, y no hay ningún instante, o, ahora, que siga inmediatamente al límite inicial, ya que dos indivisibles no pueden tocarse, sino siempre una duración o intervalo temporal, por mínimo que sea, y como tal siempre divisible.
Ciertamente, tampoco de ninguna parte del proceso se puede decir que sea el fin, pero hay un límite indivisible, peras atomon, que no es parte del proceso. Aristóteles apela, pues, al infinito potencial. Suponer un primer, ahora, sería suponer que una división infinita tenga un último término. Así, no hay un cuándo inicial del cambio, nunca lograremos determinarlo. El instante del Parménides platónico, por el contrario, implica que la división puede ser llevada hasta determinar una primera parte de una infinita secuencia de la cual procede el cambio. Entre movimiento y reposo hay un cambio tal que en última instancia implica un llegar a ser simpliciter y esa transición no puede ser continua. Véase R. E. Allen, Platos Parmenides, páginas 264 a 265, F. Solmsen, Aristotle System of the Physical World, páginas 204 a 221, W. Wieland, Die Aristotelische Physik, páginas 310 a 316. Ahora, en el que el cambio comienza tendría que ser contiguo 549 con el, ahora, precedente. Además, si la cosa estaba en reposo en todo el tiempo precedente a B 550, pues estamos suponiendo que lo estaba, habrá estado también en reposo en B 551. Por lo tanto, si BC carece de partes 552, simultáneamente estará 20 en reposo y habrá cambiado, pues estaba en reposo en y en se había cambiado. Pero como BC no carece de partes, tendrá que ser divisible y lo que cambia tendrá que haber cambiado en alguna de sus partes. Porque cuando BC sea dividido, si la cosa no hubiese cambiado en ninguna de las dos partes, no habría cambiado en el todo, y si estuviese cambiando en ambas, estaría cambiando también en el todo, pero si hubiese cambiado en una de las dos partes, el todo no sería entonces el primer, cuando, en el que hubiese 25 cambiado, por lo tanto, es preciso que el cambio se haya producido en alguna parte de BC. Así pues, es evidente que con respecto al comienzo del cambio no hay un primer, cuando, en el cual algo haya cambiado, pues las divisiones son infinitas. Ni tampoco en la cosa que ha cambiado hay una primera parte que haya cambiado. Pues, supongamos que en DF la primera parte que haya cambiado sea D, puesto que, como se ha mostrado antes, todo lo que cambia es divisible, y que 30 sea TT2 el tiempo en el que D haya cambiado. Entonces, si D ha cambiado en la totalidad de ese tiempo, en la mitad de ese tiempo tendrá que haber una parte menor que D que habrá cambiado antes 553, y asimismo una parte de esa parte que lo habrá hecho antes, e incluso otra menor que esta, y así hasta el infinito. Por consiguiente, no podrá haber en la 549-44 la reductio ad absurdum, si en vez se hubiese habido un proceso de cambio, que como tal es continuo y por tanto infinitamente divisible, y si BC fuese indivisible, cualquier proceso divisible de cambio tendría que incluir partes más pequeñas de cambio, cada una de las cuales se produciría en indivisibles como BC, y estos serían entonces contiguos y totalizarían un intervalo de tiempo, lo cual es imposible. 550-45 como el proceso comienza en B, y es lo mismo que BC, ya que se ha supuesto que BC es indivisible, es razonable suponer que el cuerpo está en reposo en algún tiempo anterior a B o a BC. 551-46 Aunque para Aristóteles como para Platón no hay movimiento ni reposo en un, ahora, indivisible, aquí se está suponiendo que algo ha cambiado en el indivisible BC, y si puede haber un cambio también puede haber un reposo. 552-47 Si BC careciera de partes, entonces B, BC y C serían idénticos y solo diferirían en nombre. 553-48 La suposición de D como una primera parte, de DF, que ha cambiado en un tiempo menor. Que el tiempo de DF nos conduce a su vez a una parte todavía anterior que ha cambiado, y así sucesivamente, y como esto es imposible, se sigue que no hay primera parte.
Dicho de otra manera, DF cambia o completa el cambio como un todo y no como parte de una parte. Cosa que cambia una primera parte que haya cambiado. Es evidente, entonces, después de lo que se ha dicho, que ni en 35 la cosa que cambia ni en el tiempo en el cual cambia puede haber una parte primera en la que se efectúe el cambio. Pero no ocurre lo mismo con aquello mismo que CAM 236 bebía IA, es decir, con aquello según lo cual algo está cambiando. Pues en un cambio podemos distinguir tres términos 554, la cosa que cambia, por ejemplo, el hombre, el tiempo en el cual cambia, su duración, y aquello hacia lo cual cambia, por 5 ejemplo, lo blanco. El hombre 555 y el tiempo son divisibles, pero lo blanco no lo es, salvo que hablemos de una divisibilidad accidental 556, porque lo que es divisible es aquello de lo cual la blancura o alguna otra cualidad es un atributo. En todas las cosas que se dicen esencialmente divisibles, no por accidenta, por ejemplo, en las magnitudes, no hay una parte primera. Así, supongamos que AB sea una magnitud que se haya movido de a un primer, donde, C. Entonces, si BC fuera indivisible, habría dos cosas carentes de partes que serían contiguas. Pero si BC fuese divisible, tendría que haber algo anterior a C hacia el cual habría cambiado la magnitud AB, y antes tendría que haber otro, y así hasta el infinito, porque 15 el proceso de división no puede agotarse jamás. Por consiguiente, no puede haber un primer, donde, hacia el cual la cosa cambie. Y si consideramos el cambio cuantitativo llegaremos a un resultado similar, puesto que también es este caso el cambio se produce en algo continuo. Es evidente, entonces, que solo en los movimientos cualitativos puede haber algo que sea esencialmente indivisible. 554-49 CF 224 a 34 SS. 555-50 entiéndase, hombre, es divisible en tanto que cuerpo, no en tanto que sustancia. 556-51 lo que se quiere decir es que solo el cambio cuantitativo es propiamente divisible ad infinitum, el cualitativo solo accidentalmente. CF 204 a 3 SS, 226 BL0 SS. 6. Un continuo no es indivisible en partes primeras. Puesto que todo lo que cambia cambia en el tiempo, y se dice que cambia en 20 el tiempo si cambia en un tiempo primero 557 o bien con respecto a otro tiempo, como cuando dice que algo ha cambiado en un determinado año porque cambia en algún día de ese año. Entonces es necesario que lo que cambie en alguna parte del tiempo primero en el cual cambia. Esto es evidente por definición, según lo que hemos dicho antes sobre, primero, y resultará también evidente por las siguientes consideraciones. 25. Supongamos que AC sea el tiempo primero en el que una cosa está en movimiento y que, como todo tiempo es divisible, AC esté dividido en B. Entonces en el tiempo AB la cosa está en movimiento o no lo está, y lo mismo en el tiempo BC. Y si no estuviese en movimiento en ninguna de las dos partes, estaría en reposo en el todo, pues es imposible que esté en movimiento en el todo lo que no se mueve 30 en ninguna de las dos partes del tiempo. Y si estuviese en movimiento solo en una de las dos partes, entonces AC no sería el tiempo primero en el que está en movimiento, porque en tal caso su movimiento se produciría en relación a un tiempo distinto que AC. Por lo tanto, tendrá que estar en movimiento en alguna parte del tiempo primero AC. Demostrado esto, es evidente que todo lo que está en movimiento tiene que haberse movido ya antes. Porque, si en el tiempo primero AC la cosa ha estado en movimiento 35 sobre la magnitud PQ, entonces en la mitad de ese tiempo otra cosa que hubiese partido simultáneamente y se moviese a la misma velocidad habría recorrido la mitad de esa 237ª magnitud. Y si esta cosa cuya velocidad es igual ha recorrido una cierta magnitud en un cierto tiempo,
también la primera cosa tendrá que haber recorrido la misma magnitud en el mismo tiempo. Luego lo que está en movimiento tiene que 557-52 al comienzo del capítulo 3 se distinguió entre el, ahora, cat, auto kai proton, perseiti primum, dictum, y el, ahora, cat, heteron, secundum alterum, en este caso en chronoi puede entenderse os en protoi, ute in primo, y os cat, heteron, ute secundum alterum. Aquí in primo tempore significa, en el tiempo propio, es decir, en el tiempo que coincide con la duración del cambio, in tempore secundum alterum es, por el contrario, en un tiempo en sentido lato y derivado. Y dado que la cosa tiene que estar cambiando en una parte cualquiera del tiempo propio, y como el tiempo es siempre divisible, se sigue entonces la divisibilidad infinita de cualquier cambio. Haberse movido ya antes 558. Además, si lo que nos permite decir que una cosa se ha movido en la totalidad del tiempo hace, o en cualquier otro tiempo, es el hecho de tomar el extremo de ese tiempo, a 5 saber, ahora, pues el, ahora, es lo que delimita el tiempo, y lo que se encuentra entre dos, ahores, es tiempo. Entonces también se podrá decir que la cosa ha cumplido su movimiento en las otras partes del tiempo. Pero el punto de división es el extremo de una mitad del tiempo. Por lo tanto, la cosa se habrá movido en la mitad del tiempo o en una cualquiera de sus partes, pues siempre que se hace una división hay un tiempo delimitado por ahores. Así pues, si 10 todo tiempo es divisible y si lo que se encuentra entre dos ahores es tiempo, entonces todo lo que esté cambiando tendrá que haber cumplido un número infinito de cambios 559. Además, si lo que está cambiando continuamente, sin que se haya destruido ni haya cesado de cambiar, es necesario que esté cambiando o que haya cambiado en alguna parte del tiempo de su cambio, y si no es posible cambiar en un ahora, se sigue entonces que la cosa cambiante tendrá 15 que haber cambiado en cada uno de los añoras. Por consiguiente, como los ahores son infinitos, todo lo que esté cambiando tendrá que haber cambiado un número infinito de veces. Pero no solo es preciso que lo que esté cambiando tenga que haber cambiado antes, sino que también lo que ha cambiado tiene que haber estado cambiando previamente, pues todo lo que ha cambiado de algo a algo ha cambiado en el tiempo. Pues supongamos que una cosa haya cumplido 20 el cambio de a en un ahora. Entonces, el ahora, en el que está en a no puede ser el mismo que el ahora, en el que ha cambiado, pues en tal caso estaría simultáneamente en a y en b, porque, como se ha mostrado antes 560, lo que ha cambiado, cuando ya ha cambiado, no está ya en aquello desde lo 558-53. Aquí se trata de nuevo del punto de partida infinitesimal del proceso de cambio, tal como se estableció en el capítulo 5. Si se llama también movimiento propio o primero a un movimiento parcial continuo, y si el tiempo de este movimiento parcial que todavía no se ha completado es también el tiempo propio AC, entonces, cuando la cosa esté en movimiento en C será necesario que haya estado en movimiento en algún intervalo anterior, digamos AB. 559-54. Si lo que está en movimiento en C se ha movido antes en el tiempo AB, entonces, puesto que AB contiene un infinito número de ahores, tendrá que haber entre ellos un número infinito de intervalos, en cada uno de los cuales la cosa habrá cambiado con anterioridad al momento C. 560-55 CF 235 B6 L3. ¿Cuál ha cambiado? Y si ha hecho el cambio en otro, ahora, tendrá que haber un tiempo intermedio entre ambos, pues, como hemos visto 561, los ahores no puede ser 25 contiguos. Así, puesto que ha cambiado en un tiempo, y todo tiempo es divisible, en la mitad de tal tiempo la cosa tendrá que haber cumplido otro cambio, e incluso otro en la mitad de la mitad, y así hasta el infinito. Por consiguiente,
la cosa tendrá que haber estado cambiando antes de haber cambiado 562. Además, cuanto se ha dicho se hace todavía más evidente en el caso de la magnitud, porque la magnitud sobre la 30 cual cambia lo que está cambiando es continua. Supongamos que una cosa haya cambiado de C a D. Entonces, si CD fuese indivisible, una cosa sin partes sería contigua a otra sin partes. Pero como esto es imposible 563, lo que haya entre C y D tendrá que ser una magnitud, y, por tanto, tendrá que ser divisible en un número infinito de magnitudes. Por consiguiente, la cosa tendrá que haber estado cambiando antes en cada una de estas magnitudes. Así, todo lo que haya cambiado tiene que haber estado antes cambiando. Y la 35 misma demostración vale también para lo que no es conti 237 Benoit, por ejemplo para los cambios entre contrarios y entre contradictorios 564, pues en estos casos podemos considerar el tiempo en que la cosa ha cumplido el cambio y aplicarle una vez más el mismo argumento de la infinita divisibilidad. Por consiguiente, lo que ha cambiado tiene que haber estado cambiando y lo que está cambiando tiene que haber cambiado. El cumplimiento del cambio, el haber cambiado, es anterior al proceso de cambio, al cambiar, o estar 5 cambiando, y a su vez el proceso es anterior al cumplimiento. Jamás podremos captar cuál de los dos es el primero. La razón de esto está en el 561-56 CF 231 B6-10. 562-57 puesto que todo tiempo, o intervalo temporal, es divisible, no hay un primer tiempo, por consiguiente, para cada punto de la división en el que la cosa ha cambiado habrá siempre un tiempo anterior durante el cual ha estado cambiando. 563-58 según la definición de contiguidad, 227 a 6, y de contacto, 226 B23. 564-59 según 225 al 2-20 los únicos cambios entre contradictorios, en Antipasei, son Génesis y Torah, los otros tres tipos de cambios los son tres contrarios, en Enantiois, 225 a 34 B5, 226 a 25. Pero, como en el capítulo 5 se dijo que los cambios de lugar y de tamaño son entre continuos, 236 B8 17, aquí se está refiriendo solo a los cambios cualitativos y a Génesis Caip Torah, y en estos casos, como no se les puede aplicar al argumento de la infinita divisibilidad de la magnitud, o distancia, la demostración se apoya en la infinita divisibilidad del tiempo. Y en correspondencia con cada división del tiempo encontramos una etapa distinta del cambio, como, por ejemplo, un color distinto, si el cambio es del blanco al negro, pues en los colores solo hay una división accidental, y de algún modo una génesis parcial distinta. CF 237 BL3, donde se expone la continuidad de los cambios contradictorios. Hecho de que dos cosas sin partes no pueden ser contiguas, pues la división puede proceder hasta el infinito, como en el caso de la línea, que puede aumentar o disminuir por división. Por lo tanto, es también evidente que una cosa divisible 10 y continua que ha llegado a ser tendrá que haber estado antes llegando a ser 565, y que una cosa divisible y continua que está llegando a ser antes tendrá que haber llegado a ser, aunque no siempre se trata de la cosa misma que está llegando a ser, sino a veces de algo distinto, por ejemplo de alguna de sus partes, como en el caso de la primera piedra de una casa. Y lo mismo se puede decir de algo que está siendo destruido o que ha sido destruido, porque tanto en lo que está llegando a ser como en lo que se está destruyendo 15 hay inmediatamente presente una cierta infinitud por el hecho de ser continuos. Así, es imposible que algo esté llegando a ser sin haber llegado a ser o que haya llegado a ser sin haber estado llegando a ser, y lo mismo en el caso de lo que se está destruyendo o se ha destruido, el haberse destruido siempre será anterior al destruirse,
y el destruirse será anterior al haberse destruido. Es evidente, entonces, que lo 20 que ha llegado a ser tiene que haber estado antes llegando a ser, y que lo que está llegando a ser tiene que haber llegado a ser previamente, pues toda magnitud y todo tiempo son infinitamente divisibles. Y así, cualquiera que sea aquello en que esté la cosa, magnitud o tiempo, no se podrá encontrar en el cambio algo primero. 565-60 Antes se dijo que se podía aplicar el mismo razonamiento a los cambios entre contrarios y entre contradictorios si se consideraba el factor tiempo. Ahora se añade que el argumento de la infinita divisibilidad de la magnitud se aplica también a la generación y destrucción de las magnitudes continuas y divisibles. 7. Finitud e infinitud del tiempo y de la magnitud. Puesto que todo lo que está en movimiento se mueve en el tiempo, y en un tiempo mayor una cosa recorre una magnitud mayor, es imposible que se mueva 25 con un movimiento finito 566 en un tiempo finito, no en el sentido de que un mismo movimiento o una parte suya se repita siempre 567, sino en el de que la totalidad de un movimiento finito se mueva en la totalidad de un tiempo infinito. Es evidente que si algo se mueve con una velocidad uniforme tendrá que moverse sobre una magnitud finita en un tiempo finito 568. Porque, si tomamos una parte que sea la medida del todo, la cosa se habrá movido sobre la totalidad de la magnitud en tantos intervalos de tiempo como partes haya. Y así, puesto que estas partes son finitas, tanto individualmente en cantidad como colectivamente en número 569, el tiempo tendrá que ser también finito, pues este tiempo será igual al tiempo ocupado en recorrer cada parte multiplicado por el número de las partes. Pero tampoco hay ninguna diferencia en el caso de que la velocidad no sea uniforme. Supongamos que sobre una distancia finita AB una cosa se haya movido durante un 35 tiempo infinito, y que sea c de este tiempo infinito. Entonces, 238 como una parte de esa distancia tendrá que haber sido recorrida antes que la otra, pues es claro que una habrá sido recorrida en la parte anterior del tiempo y la otra en la parte posterior, porque en un tiempo mayor se habría recorrido otra parte distinta, sea o no uniforme la velocidad del movimiento, ya que no hay ninguna diferencia si su velocidad 5 aumenta, disminuye o permanece uniforme. Tomemos una parte de la distancia AB. 566-61 En el texto griego aparece solo el vocablo peperasmenen, que por ser femenino parece suponer kinesin, movimiento, y así lo entendemos en nuestra traducción, pero también se podría suponer la palabra gramen, línea, como lo hacen algunos intérpretes. 567-62 parece referirse al movimiento circular perpetuo de los cuerpos celestes. 568-63 Un movimiento uniforme puede ser dividido en un número finito de partes iguales, a cada una de las cuales corresponderá un periodo igual de tiempo, y como estas panes en que puede dividirse el tiempo total son finitas, tanto en duración como en número, el tiempo total tendrá que ser finito. Aquí y en el resto del capítulo solo se está considerando el movimiento local, por a. 569-64 De nuevo, si el número de partes es finito, y cada una de las partes es finita en magnitud, la suma tendrá que ser una magnitud finita. Digamos A, que será la medida de AB. Esta parte será recorrida entonces en una parte del tiempo infinito, no puede ser recorrida en un tiempo infinito, ya que estamos suponiendo que este es ocupado para recorrer el todo AB. Y si tomamos una segunda parte igual a A, esta parte también tendrá que ser recorrida en un 10 tiempo finito, ya que solo la distancia total se recorre en un tiempo infinito. Y si continuamos así tomando partes, puesto que no hay ninguna parte del tiempo infinito que pueda medir al tiempo infinito, pues el infinito no puede estar compuesto de partes finitas, sean iguales o desiguales, ya que si fuesen finitas en número y en magnitud serían 15 medidas por una de ellas tomada como unidad y,
tanto si fuesen iguales como desiguales, serían limitadas en magnitud, y puesto que la distancia finita, AB, sería medida por la cantidad de AE, entonces la distancia AB tendrá que ser recorrida en un tiempo finito. Y lo mismo se puede decir sobre el llegar a estar en reposo 570. Así, es imposible que una y la misma cosa esté siempre en proceso de llegar a ser o de ser destruida 571. 20. Por la misma razón, no puede haber un proceso infinito de movimiento o reposo durante un tiempo finito, tanto si el movimiento es uniforme como si no lo es. Porque si tomamos una parte del tiempo que sea la medida del tiempo total, durante esa parte se habrá recorrido alguna cantidad de la magnitud y no la magnitud total, ya que hemos supuesto que solo en el tiempo total se la recorre en su totalidad, y si tomamos de nuevo otra parte igual de tiempo se recorrerá 25 otra parte de la magnitud, y de la misma manera en otra parte igual del tiempo que se tome, sea que se recorra una magnitud igual a la primera magnitud recorrida o no, pues no hay diferencia con tal que cada una sea finita. Es manifiesto, entonces, que aunque el tiempo se pudiera agotar por sustracción de sus partes, la magnitud infinita no se podrá agotar jamás por esta vía, ya que el proceso de sustracción es finito, tanto con respecto a la cantidad como al número de veces que se haga la sustracción. Por consiguiente, una magnitud infinita no puede ser recorrida en un tiempo finito, y no hay diferencia si la magnitud es infinita en una. 570-65 Éremesis, cuyo sufijo expresa la acción de llegar a reposar, o de estar llegando a reposar, a diferencia de eremia, que expresa simplemente el reposo. Por tanto, éremesis implica una kinesis decreciente. 571-66 Todo cambio tiene un comienzo y un fin, un término acuo y un término adequem. Pero si en el caso de la destrucción, Torah, el cambio fuese un perenne proceso de ser, o llegar a ser, destruido, la cosa nunca sería destruida, es decir, existiría siempre. Por tanto, éremesis implica una kinesis decreciente. Sola dirección o en ambas, pues el razonamiento será el mismo 572. Demostrado esto, es también evidente que una magnitud infinita no puede ser recorrida por una magnitud finita en un tiempo finito. La razón es la misma, en una parte del tiempo recorrerá una magnitud finita, y de la misma manera en cada otra parte del tiempo que se tome, por consiguiente, 35 en el tiempo total habrá recorrido una magnitud finita. Y puesto que algo finito no puede recorrer una magnitud infinita en un tiempo finito, es evidente que tampoco 238b algo infinito podrá recorrer una magnitud finita en un tiempo finito, porque si lo infinito pudiese recorrer una magnitud finita. Porque 5 cuando la magnitud infinita se mueve, una parte finita suya, digamos CD, recorrerá la magnitud finita, B, y luego otra y otra, y así indefinidamente. Se seguiría, entonces, que lo infinito habría recorrido lo finito y al mismo tiempo lo finito habría recorrido lo infinito. Porque, al parecer, lo infinito solo podrá recorrer lo finito si lo finito puede recorrer lo infinito, bien por desplazamiento o bien por mensuración. Pero como esto es imposible 573, lo infinito no puede recorrer una magnitud finita. Pero tampoco una magnitud infinita puede recorrer una magnitud infinita en un tiempo finito, pues si pudiese recorrerla, podría recorrer también una magnitud finita, ya que lo finito está comprendido en lo infinito 574. Y si se supone un tiempo infinito, la demostración será la misma 575. Y puesto que en un tiempo finito lo finito no puede recorrer lo infinito, ni lo infinito lo finito, ni tampoco lo infinito, es evidente que en un tiempo finito no 20 puede haber un movimiento infinito. Pues ¿qué diferencia habría si supusiéramos como infinito un movimiento o una magnitud? Si uno de los dos fuese infinito, también tendría que serlo el otro, pues todo
572-67 Téngase en cuenta que para Aristóteles el infinito solo existe potencialmente, como quedó establecido en el libro 3. Fin de la parte 11. Importante, este libro es de dominio público, cortesía de dominiopublico.es.